De verdad que qué grato contar pues con la presencia de EY y de sus socios directivos en este evento tan importante que tiene que ver pues con la reinvención de los negocios. Bueno, antes de empezar, bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a EY que nos permite tener esta actividad por su tiempo, por la dedicación, las ganas que le han puesto en el diseño de esta actividad, al Hotel Esperia World Trade Center, a Cerámicas Caraboy, a Destilados Leal, que les permite que llegue a la audiencia, y a toda la audiencia que está conectada esta mañana con nosotros. Bueno, ya vamos a comenzar y antes de comenzar quiero presentar pues a los líderes de, de esta actividad. Alberto Afiune, me permite, me voy a poner los lentes. No te conocen a Alberto porque Alberto es, bueno, un honor cada vez que participa en las actividades de World Trade Center. Pero a mí me encanta leer el currículo de Alberto y de Miguel, ¿sabes? O sea, es un currículo que me llena de esperanza, de que una persona de este nivel de preparación esté aquí en Venezuela trabajando con ganas, con ánimo, con esperanza. Eso me llena de felicidad. Bueno, miren, Alberto es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, trabajó por algún tiempo en Nueva York en el programa de intercambio de Iguay y decidió regresar. No, no está loco, él cree en Venezuela y siembra y está todos los días, de verdad que sí es un hombre luchador por el tema de Venezuela, de verdad que te admiro profundamente, Alberto, esa labor tan bella que tienes. Les invito a leer el libro de Iguay, Un sueño por Venezuela, una cosa realmente espectacular que está a disposición de las redes. Pero vamos a seguir con este currículo maravilloso de Alberto. Alberto participó en el Kellogg Account Leadership Program en Chicago y también en el EY Strategic Leadership Harvard Program realizado por Babson University en Massachusetts. Es Country Manager de Venezuela, también es One EY Strategy para Latam Norte y forma parte de la junta directiva de EY para Latam Norte. Bueno, una vastísima experiencia en el tema de consultoría con los clientes más importantes a nivel de nuestro país y afuera. Y además tiene una labor bellísima que tiene que ver con, es el líder del programa, y valga la redundancia, de líderes empresariales inspiradores, ¿verdad? Que los invito a conocer sobre este programa y ver la labor tan trascendente y hermosa de resaltar lo bueno, los luchadores, los constructores de país que se lleva a cabo desde igual. Bueno, Miguel no se queda atrás. Miguel es contador público, egresado de la Universidad Central de Venezuela. También tiene una formación internacional muy importante desde el Instituto de Empresas Business School de Madrid y trabajó durante mucho tiempo en España y también decidió regresar y sembrar en Venezuela. Así que un gusto enorme. Bueno, Miguel es el socio director del área de contabilidad y finanza de EY Venezuela, pues, y desde su posición, pues atiende a las empresas más importantes del país y también de la zona internacional. Bueno, un gusto nuevamente. Los dejo, el auditorio es para ustedes. Les doy las gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Y bueno, nos vemos en la sesión de segunda de preguntas y respuestas. Estamos activados en el chat, pueden ir preguntando allí y al final vamos a ver. Bueno, Sudelia, muchas gracias, muy generoso tus comentarios. De verdad que para nosotros es un privilegio nuevamente acompañar al World Trade Center en un evento, y más en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de disrupción.
Me parece fantástico lo que están haciendo, el catálogo de eventos, me parece fantástico, y le hago una cuñita al foro de innovación que van a tener, creo que el 21 de octubre. De verdad que la agenda luce espectacular. Y aprovecho para hacerle también una cuñita a Ley. Estamos ahorita en proceso de postulaciones. Las postulaciones vencen a finales de octubre. Toda la información está en nuestras redes sociales, @EY Venezuela. El World Trade Center es un super aliado. Y bueno, se pueden postular en cada una de las 4 categorías: empresario máster, emprendedor social, emprendedor emergente y la categoría de CEO, ¿no? Entonces, estamos en proceso de recibir postulaciones y bueno, y pueden nominar y se pueden nominar, ¿no? Entonces, bueno, aprovechen esta oportunidad que Ley es una plataforma muy interesante que permite reconocer a los empresarios que generan bienestar y generan, digamos, luchan por esa Venezuela que todos queremos, este país del primer mundo, ¿no? Aprovecho para probar sonido. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Alberto. Ok, perfecto. Bueno, en los próximos 45 minutos vamos a compartir con ustedes una nueva presentación, es una nueva presentación que hemos creado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hemos tenido muchísimas reflexiones en estos últimos 18 meses, y son estas lecciones aprendidas durante este periodo de disrupción, ¿no? Nosotros normalmente en estas presentaciones arrancamos con una información relacionada con megatendencia. En esta oportunidad no la vamos a mostrar, la vamos a circular posteriormente, pero nosotros denominamos que el mundo está en un nuevo renacimiento, y aquellas empresas que no sean capaces de transformarse definitivamente pueden ser aniquiladas, ¿no? Entonces, creo que esta presentación nos va a ayudar muchísimo a convertirnos y a seguir siendo empresas disruptoras. Y la vamos a conectar también con la situación que hoy por hoy tenemos en Venezuela, ¿no? Entonces, si quieres, me va a acompañar, bueno, vamos a estar Miguel interactuando durante cada una de las láminas de esta presentación. Siéntete libre, Miguel, para de alguna manera agregar comentarios. Gracias. Y bueno, vas a estar a mitad de la presentación con los temas de optimización y con los temas de flujo de cajas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido una de las principales reflexiones y aprendizajes que hemos tenido? La única respuesta ante un entorno cambiante es la evolución constante. Si nosotros tenemos que transmitir eso a toda la gerencia y a todos los líderes de las empresas que representamos, tenemos que tener totalmente un enfoque de retar el status quo. Una de las pocas cosas que no podemos respetar en una empresa es el status quo, ¿no? Y ser capaces de crear y capturar valor. Hoy por hoy las empresas están buscando la forma de cómo crear valor a sus clientes, cómo crear valor a sus talentos y de cómo capturar valor, ¿no? Y eso ha sido uno de los grandes retos del COVID-19. La gran pregunta que tenemos que hacernos durante la pandemia y posterior a la pandemia, y dado a esa ola de disrupción que existe con este nuevo renacimiento que se genera una curva de crecimiento en forma de S, es cómo podemos crear y ejecutar un plan estratégico que nos permita sostener nuestros negocios en los próximos 3 y 5 años. ¿Ok? Y en Venezuela posiblemente tenemos que tener un plan estratégico que nos permita mantener la operación, mantener el flujo de caja positivo, surfear la crisis única que tenemos en Venezuela, pero a su vez un plan estratégico que nos permita transformarnos y sostener nuestros negocios. Entonces genera que tenemos que tener un modelo de gestión que permita alinear este plan estratégico con las iniciativas del día a día y tener el adecuado accountability para poder, lógicamente, explorar nuevas oportunidades, habilitar nuevas propuestas de valor y asumir algo que hoy por hoy en la región estamos en un 60%. La madurez digital en la región es al 60%. Tenemos que nosotros en Venezuela montarnos y asumir el riesgo de lo que es la transformación digital. Y estoy seguro que nos han escuchado en muchísimos foros aquí en el World Trade Center. La transformación digital no es tecnología, la transformación digital es una transformación cultural, donde tenemos que desarrollarle nuevas capacidades a nuestros talentos, capacidades que están a la orden del día son pensamiento analítico, liderazgo, todo el tema de ese cambio de mindset,
a un mindset totalmente innovador, ser capaces de brindarles nuevas experiencias a nuestros clientes, ser capaces de crear productos totalmente diferenciados, ser capaces de entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes que realmente pueden comprar, ¿ok? Y crearles esa necesidad. Y lógicamente, internamente, tenemos que ser capaces de romper silos, tener procesos sumamente eficientes, retar todos los procesos tradicionales y apalancarlos en tecnología, ¿no? Entonces, como parte de esa estrategia a 5 años o a 3 a 5 años, tenemos que aplicar lo que nosotros llamamos una estrategia Future Back, hacer un estudio de las megatendencias, hacer dónde vamos a estar, cuál va a ser nuestro rol en los próximos 3 o 5 años y traerlo a valor de hoy para empezar a ser disruptores o a innovar de forma importante. Creo que los aprendizajes más importantes, las últimas reflexiones de esta lámina es entender que sin innovación es imposible lograr el éxito. En estos tiempos debemos ser capaces de ver cosas que otros no ven. Yo creo que esas son las características por ejemplo, de los unicornios, estas compañías que son totalmente disruptoras, y entender que la crisis no es únicamente para resistirla, sino que la crisis definitivamente es una tremenda oportunidad para mejorar y no podemos dejar de aprovecharla, ¿ok? Si quieres, entonces vamos a la siguiente lámina. Aquí podemos reflejar, o estamos reflejando 7 de las principales lecciones que hemos aprendido durante la pandemia y que estoy seguro vamos a seguir aprendiendo porque, bueno, la pandemia no ha terminado, ¿no? Yo creo que son las 7 lecciones donde en los últimos meses hemos tenido muchísimas reflexiones, ¿ok? Que definitivamente nos ha generado crecer como profesionales y crecer y generarle muchísimo valor no solamente a las empresas que lideramos, sino a la sociedad venezolana, ¿no? Voy a hacer mucho énfasis de la lección número 3 a la lección número 7. Sin embargo, en las siguientes láminas, sin embargo, no quiero dejar de mencionar la lección número 1 que tiene que ver con propósito y estrategia. A nivel de propósito y estrategia, reflexiones que hemos tenido, o las reflexiones principales han sido que es necesario hoy por hoy tener un propósito auténtico y aspiracional. Si ustedes se hacen la pregunta día a día, ¿cómo puedo lograr alcanzar un mayor índice de compromiso en mi tren gerencial o los talentos que conforman mi organización? La respuesta inicial es: tengo que ser capaz de tener un propósito y una estrategia que sea auténtica y aspiracional. ¿Por qué? Porque el talento no compra la estrategia, compra el porqué de la estrategia. El talento se tiene que conectar con lo que es ese propósito, ¿ok? Para poder tener índices de compromiso bastante altos, y ese propósito tiene que ser capaz de generar valor agregado a la sociedad, tiene que generar definitivamente, pensar más allá de lo que es la cadena de suministro del business y reinsentar a la sociedad en esa toma de decisiones, y eso genera magia, ¿ok? Genera que realmente convertir lo imposible en lo posible cuando realmente tenemos un propósito realmente totalmente auténtico y aspiracional, ¿no? Y estos tiempos es necesario tener a todo el talento motivado y comprometido, porque, bueno, estamos en una supercrisis que es necesario ser disruptivo, es necesario estar comprometido, es necesario estar inspirado, ¿ok? Y ahí entro a la segunda lección, que es bastante importante, que es el liderazgo transformador, ¿no? Nosotros, siendo una firma de servicios profesionales, en el pasado únicamente contratábamos contadores. Hoy por hoy estamos focalizados a tener un equipo totalmente diverso, ¿ok? Estamos trabajando desde hace bastantes años en tener un equipo donde podamos desarrollar no solamente habilidades duras, sino habilidades blandas focalizadas a esas nuevas competencias que necesitamos para ser un liderazgo transformador, ¿ok? Es ese talento que nos inspira y nos anima a hacer cosas totalmente diferentes, que reta ese status quo, que ve por encima del bosque, que piensa fuera de la caja. Es una mezcla entre un gran emprendedor y un PMO. Así es una persona que nos ayuda a que los cambios ocurran y que se atreve a fallar, ¿no? Es importante, para poder innovar hay que atreverse a fallar, hay que retar los procesos tradicionales, ¿no? Es este pensamiento que les mencioné, este pensamiento analítico, ese pensamiento totalmente innovador, ese liderazgo, esa empatía que genera lógicamente conectarse y poder generar las alianzas necesarias
para poder insertarnos en este nuevo renacimiento, ¿no? Entonces, es muy importante reforzar los equipos, muy importante en tiempos de crisis, poder recortar esa brecha, ¿ok?, que existe para poder lograr ser también efectivos a nivel salarial. El costo de vivir en Venezuela está cada día mucho más alto, ¿ok? El costo de operar también, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces es necesario, puedo tener la mejor política, la mejor estrategia, la mejor propósito, pero también tenemos que ayudar a los talentos a vivir el día a día y ser posiblemente los mejores pagadores, ¿no? Hago un primer paréntesis acá en estas primeras y segunda, en la primera y la segunda lección aprendida. Si quieres vamos a los pensamientos y Miguel, te doy el primer pase para que agregues algunos comentarios con respecto a estas dos primeras lecciones aprendidas. Yo creo, Alberto, y lo voy a comentar a forma de experiencia, yo creo que el COVID nos ha reformulado a todos y la semana pasada yo precisamente tuve un intercambio, una charla con estudiantes universitarios de contaduría y yo creo que uno de los principales puntos era cómo siendo estudiante o siendo un estudiante de contaduría que está a mitad de la carrera, puede transformarse con un liderazgo transformador. Y para ello no necesita ser un profesional, sino es llevar ese liderazgo transformador, ese liderazgo que pueda motivar, que pueda de forma disruptiva generar cambios, no solamente en las organizaciones empresariales donde estamos, sino también en cualquier ámbito donde nosotros tengamos presente. Pues llámese empresa, llámese universidad, llámese asociación de vecinos, cualquier ámbito poder llevar y ese liderazgo transformador y sobre todo en la Venezuela en que estamos que lo necesita. Perfecto. Sí, y tremenda reflexión y tremendo comentario, Miguel. El gerente más buscado, el gerente hoy por hoy más solicitado es aquel que tiene la capacidad de reaccionar, responder y adaptarse, es decir, que tenga características resilientes, ¿no? Y eso ha ocurrido en los últimos años, pero hoy por hoy el gerente más buscado es el disruptivo, ¿ok? Ese gerente que realmente tiene la actitud adecuada para ver esas oportunidades dentro de la crisis y que se anima y se motiva y nos inspira a hacer cosas totalmente diferentes. Así, el mundo está cambiando tan rápido que ya no necesariamente tenemos que ir al ritmo de los cambios, tenemos que ser capaces de aprender más rápido que los cambios. Y esto requiere una energía y requiere lo que nosotros llamamos growth mindset. Así estamos pasando de lo que se llama fixed mindset a growth mindset. Así es una competencia con uno mismo para alcanzar un nuevo nivel, ¿no? Entonces, nuevamente necesitamos reforzar nuestros equipos, equipos totalmente diversos, equipos totalmente disruptores, para que nos ayuden definitivamente a transformarnos, ¿no? Y cierro esta primera sección con dos pensamientos que nos gustan muchísimo y que aplican perfectamente con estas primeras, la lección número 1 y la lección número 2. Voy con la lección número 1. Situaciones capaces de inspirar a otros a soñar, a aprender más, a ese become more y a convertirse en más, definitivamente eres un líder, ¿no? Y eso tiene que ver con la lección número 2 de liderazgo transformador, ¿no? Y una que me gusta muchísimo y tiene que ver con el propósito, cuando estamos rodeados de personas que comparten un compromiso apasionado, es decir, que tenemos todos, estamos todos alineados con ese propósito común, podemos convertir lo imposible en posible, ¿no? Entonces, esto es sumamente relevante y una de las lecciones que hemos aprendido en estos 18 meses, yo creo que en cada una de las empresas que nosotros lideramos, sabemos realmente quién es líder. Yo creo que en crisis como la que hemos experimentado y en esta pandemia nos hemos dado cuenta quién realmente es líder en la sociedad venezolana, en las empresas que lideramos. Y nuevamente, yo creo que es una reflexión importante y siempre tenemos oportunidad para mejorar, lógicamente, lo que es nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, vamos a la tercera lección aprendida y quizás una de las más importantes es, hemos aprendido que tenemos que tener hoy por hoy al cliente como centro de la estrategia, ¿no? Y en estos días, en los diferentes eventos, en las diferentes juntas directivas que he participado, he empezado a escuchar algo positivo, ¿no? He empezado a escuchar a los líderes de empresas comentarnos, Alberto, queremos crecer, pero queremos crecer de forma sostenible. Si vemos los pronósticos del año que viene, y aunque no es un crecimiento de 2 dígitos, pareciera que sí nos estabilizamos un poco, pareciera que ya tocamos piso y hemos decidido tener una estrategia de crecimiento de forma sostenible. Lógicamente,
posiblemente esto sea en sectores menos vulnerables, ¿ok? Porque, bueno, en la pandemia, lógicamente hay sectores que están mucho más afectados que otros, pero es bueno escuchar eso, ¿no? Que realmente quiero crecer de forma sostenible. No únicamente están protegiendo el margen, nosotros tenemos tiempo trabajando en proteger el margen, ha sido nuestra prioridad proteger el flujo de caja, proteger el margen, sino que ya tenemos de alguna manera meta de crecer de forma sostenible. Para crecer de forma sostenible en Venezuela, tenemos que ser capaces de superar los límites para encontrar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hay una caída, lógicamente, en el poder adquisitivo, hay una supercrisis, hay una caída en el consumo, independientemente de que hay industrias que están vendiendo 30 o 40% más, pero el poder adquisitivo de nuestros clientes, del consumidor final, no es muy alto. Entonces yo tengo que ser capaz de no solamente competir con productos commodities, sino productos totalmente diferenciados que me permitan generar que no sean, que sean inelásticos, ¿ok? Que de alguna manera, dependiendo de la crisis, yo pueda aumentar los precios, ¿ok? Porque tengo un costo de producir posiblemente mucho más alto, posiblemente por la sobrevaluación de la moneda, posiblemente porque el parque industrial está en un 20% y ese 80% es una carga, un peso que tengo en el P&L, o posiblemente porque no he encontrado el right sizing, que es una de las preguntas que hoy por hoy se hacen los ejecutivos. ¿Cuál es mi right sizing? ¿Cuál es mi tamaño ideal, dado que la economía venezolana se ha achicado? Pero, entonces, en conclusión, para tratar de concretar un poco este punto, tenemos que ser capaces de entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, ser capaces de entender qué pueden comprar nuestros clientes, ¿ok? Porque son dos cosas diferentes. ¿Qué pueden comprar y cuáles son sus necesidades? Y en algún momento nosotros tenemos que ser capaces de crearle esa necesidad. Para poder entender las necesidades de nuestros clientes, ¿ok? Nosotros recomendamos crear un nuevo KPI en las empresas, en el día a día, en los índices de gestión, que es el talking point, es decir, es medir si realmente nos estamos comunicando de forma efectiva con nuestros clientes para escucharlos y entender cuáles son sus necesidades, entender sus problemas y a través de una incubadora interna, innovar para ayudarlos a ellos a innovar y hacer cosas totalmente diferentes. En pocas palabras, y esto lo escuché de unos invitados que también han sido un invitado del World Trade Center, de la gente de Kavak, que es el primer unicornio venezolano y primer unicornio mexicano, pero con fundadores venezolanos. Ellos siempre me comentaban, Alberto, el secreto del éxito en México fue que nosotros nos enamoramos de solucionar los problemas de nuestros clientes, ¿no? Y yo creo que es una tremenda lección aprendida, ¿no? Entonces, otros temas interesantes, lógicamente, dado esta supercrisis, que tenemos que ser ágiles, tenemos que hacerle la vida más fácil a nuestros clientes y hacerle la vida más fácil a nuestros talentos. Tenemos que migrar internamente de modelos tradicionales a modelos digitales. Está el ejemplo de Última Milla, está el ejemplo de cómo repensar y cómo digitalizar toda la cadena de suministro. Lógicamente eso tiene que ir conectado con una incubadora interna y poderle brindar esas ventajas competitivas a nuestros clientes, ¿ok? En pocas palabras, tenemos que ser capaces de crear productos diferenciados, servicios diferenciados, brindarles nuevas experiencias a nuestros clientes, desarrollar propuestas personalizadas. Nosotros en México, a una importante empresa de tequila, hoy por hoy, a través de blockchain, le prestamos un servicio donde cualquier cliente, con un determinado código en la etiqueta, puede determinar de cuál es el agave y dónde está el agave que se utilizó para crear, digamos, esa tequila en específico, y esto básicamente le brinda una nueva experiencia al cliente, y esto es lo que está hoy por hoy en boga, esa hipersegmentación, esas propuestas totalmente personalizadas, que definitivamente ahí tenemos mayor holgura a la hora que tengamos que incrementar el precio para poder darle, digamos, respuesta al incremento del costo de operación. No olviden explorar nuevos segmentos de mercado. En Venezuela esto está muy cambiante. Una importante empresa me decía, Alberto, el 50% de mis clientes son nuevos, la cadena de suministro ha cambiado, estoy vendiendo en 50% en sitios, en 50% en sitios nuevos, ¿ok? Muy importante aplicar ese pareto de cuáles son los clientes que realmente me generan mayor valor
cementarlo por clientes que realmente, en donde el inventario me rote y genere mayor rentabilidad, evitar romper la cadena de suministro y adicionalmente una recomendación, 2 recomendaciones finales: revisen el CRM, actualicen el CRM. Yo creo que es la principal herramienta a nivel, a nivel comercial, y reten no solamente trabajar por escala, porque es muy complicado trabajar por escala cuando estamos en un parque industrial que la capacidad es 20%, sino nuevamente fortalecer la red de clientes. Y los clientes tienen que ser sus socios, los clientes tienen que formar parte de toda la cadena de suministro de ustedes para poder entenderlos y poder predecir qué va a comprar el cliente y cómo lo podemos ayudar, ¿no? Y no olviden que a veces los más rápidos son los que ganan, y la clave es la capacidad de respuesta al cliente. Miguel, te paso los micrófonos para ver si quieres agregar algo. Sí, yo quiero agregar algo muy puntual en función al primer punto, entender las necesidades del cliente. Realmente el cliente, hace un par de meses estuve reunido en un comité de consumo masivo, sobre todo compañías de retail, consumo masivo, y realmente de un estudio además emitido por EY, el consumidor que había prepandemia al consumidor que hay post-pandemia es completamente distinto, y para eso las compañías no estaban preparadas. Estamos frente a un consumidor con nuevas necesidades, ya lo comentaba Alberto, un consumidor que probablemente sea mucho más prudente porque no sabe, tiene un mayor grado de incertidumbre de lo que puede pasar en el futuro, y tiene mayor tasas de ahorro y probablemente menor tasa de consumo, o gasta menos, es más prudente. Y la otra característica importante es un consumidor que, como lo comentaba Alberto, vigila más lo que es la cadena de producción del producto final, está pendiente si las compañías o ese producto final que está consumiendo cumple con normas de sostenibilidad, medio ambiente. Al final es un consumidor mucho más preocupado. La conclusión es que debemos estar pendientes o crear esos nuevos foros para entender esas nuevas necesidades, porque probablemente en 6 meses o en 12 meses la característica de ese cliente o de ese consumidor probablemente ya no sean estas dos, sino sean unas nuevas que puedan surgir. Entonces, es un poco, y ya lo vamos a ver más adelante, seguramente la nueva lección aprendida con el análisis de data que nos puede suministrar esos futuros cambios o pronosticar esos futuros cambios en nuestros clientes. Te retomo otra vez, Alberto, el perfecto, testigo. me llevo mi taking home value de esta sesión es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto valen hoy por hoy nuestros clientes? ¿Ok? No esperemos responder a esa pregunta en un proceso de due diligence, ¿ok? En un proceso de adquisición, sino hagámonos las preguntas de cuánto valen nuestros clientes, ¿no? Y lo otro importantísimo, y es el tema de escala. Yo creo que en Venezuela la mayoría de las compañías tienen un reto a nivel de temas de escala. ¿Por qué? Porque, bueno, la economía se ha achicado y teníamos una infraestructura a nivel de hierros, a nivel de propiedad antes de equipo bastante importante, ¿no? De hecho, bueno, ustedes conocen que el parque industrial está un 20%. Entonces, una de las pocas formas de poder mejorar en este tema de escala es la exportación, ¿ok? Pero para poder exportar tenemos un gran reto que es, más allá de todos los requisitos, de todos los temas regulatorios, bueno, tenemos una moneda sobrevaluada, ¿ok? Sin embargo, bueno, esto es un tema que también se puede de alguna manera mitigar con un business case, armando perfectamente un tema financiero. Pero el otro tema más relevante, en mi opinión, es cómo podemos lograr generar confianza en el exterior y poder exportar, pero de forma sostenible, ¿no? Entonces, les dejo esta tarea porque yo creo que es interesante. Cuando uno decide exportar, no es pensando en los próximos 3 meses, ¿no? Es realmente una estrategia a mediano plazo para generar valor y nuevamente viendo por encima del bosque, ¿no? Entonces, esas 2 reflexiones adicionalmente como taking home values, ¿no? Entonces, vamos a la cuarta lección aprendida. Es una también yo creo que de las más disruptivas. Y aquí yo quiero hacer énfasis que esto representa esta lección aprendida de tema de data o datos y accountability. Quizás es una de las áreas donde existe mayor oportunidad en Venezuela. Así, Venezuela, y lo dice uno de nuestros socios, Juan Fernández,
el gran ERP en Venezuela es el Excel, ¿ok? Hay una oportunidad gigante para desarrollar un intangible fantástico relacionado con la capacidad de captura, análisis y uso de los datos. Y entender que los datos es el nuevo petróleo y que tenemos que escuchar la data y a nuestros clientes para poder definitivamente moldear la estrategia, ¿ok? De hecho, ya en otros países ya ven un poco el tema de data como que ya es, no un poco obsoleto, pero es de alguna manera pasado a una segunda prioridad y ya están trabajando temas, por ejemplo, como de social listening, que es la nueva base de datos, ¿ok? Es decir, ya estamos pasando a temas mucho más complejos y mucho más innovadores y disruptivos de utilizar, por ejemplo, redes sociales para hacer análisis predictivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar la data? ¿Cómo puedo, cuál es el valor agregado que me puede dejar la data? Ya sea a través de estudios, ya sea a través de procesos internos, ya sea a través de tener mis sistemas automatizados y aprovechar esa experiencia que tienen mis clientes con la empresa y llevar eso a una accountability que me permita hacer un monitoreo y tener data en tiempo real que me permita tomar decisiones oportunas, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo convertir la data o los datos en información valiosa? Yo creo que eso es una de las grandes reflexiones. ¿Por qué? Porque la data nos puede ayudar a hacer análisis de cuáles son las oportunidades que tenemos en los sectores menos vulnerables. Nos puede permitir predecir los cambios del hábito del consumidor. Nos puede permitir ver ese análisis de rotación de inventario y ver cuáles son los inventarios que tienen mayor rentabilidad. Segmentar estos mercados, aplicar ese Pareto para ver dónde realmente tengo que invertir los recursos escasos para poder generar el mayor beneficio posible. Poder hacer análisis de determinación de costo. Muy importante, y Miguel es experto en esta área, lo va a comentar más adelante, en una economía donde el dólar representa 65% a nivel transaccional, bueno, representa el 65% de las transacciones en el mercado, pero todavía tengo el bolívar. Es necesario tener una determinación del costo que me permita entender qué porcentaje de mis costos tienen relación con los índices de evaluación, qué porcentaje de mis costos tienen relación con los índices de inflación, cómo impacta el dólar paridad o esa tasa sintética, lo que es esa determinación de costo, cuánto es el costo de reposición y adicionalmente, que creo que es lo más importante hoy por hoy a la hora de hacer una estrategia de precios, cuánto es el quiebre o cuánto realmente puede pagar nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, toda esa información que es muy valiosa a la hora de tener una estrategia de precios efectiva, todo eso tenemos que tenerlo día a día en tiempo real para que nos permita hacer, por ejemplo, un análisis de elasticidad de forma diaria que me permita soportar una estrategia exitosa comercial o una estrategia de precio exitosa, ¿no? Yo cierro con esta frase que me gusta muchísimo y eso espero que se les quede grabada. El accountability es el elemento que une el compromiso con los resultados. Es cómo demostramos realmente que los cambios están ocurriendo, ¿no? Y si tenemos una adecuada accountability, nos va a servir para poder migrar, por ejemplo, con nuestros talentos de salario fijo a salario totalmente variable. Es decir, remunerar mucho mejor a aquellas personas que realmente salen del área de confort, aquellas personas que contribuyen a lo que es el logro de la estrategia, ¿no? Y no estoy diciendo que las otras personas no se la van a pagar, ¿no? Se la van a pagar muy bien y hay que reducir y ser efectivos salarialmente. Pero lógicamente a nivel de bonificaciones, por ejemplo, o si quieren tener un ambiente de equipos de alto desempeño, utilicen el accountability, ¿ok? Para cada uno nuevamente alcanzar otro nivel, salir del área de confort y definitivamente las personas que contribuyan más tienen que crecer más en la organización y definitivamente tienen que tener, posiblemente ganar más, ¿ok? Miguel, te paso los micrófonos. No, y realmente, Alberto, voy a enfocar en un tema financiero, 2 minutos. Realmente es increíble la cantidad de compañías venezolanas que tienen una gran oportunidad de mejora cuando en temas de preparación de información financiera, preparación de información comercial, en una moneda que realmente refleje lo que son las transacciones de la compañía. Realmente, en cada reunión que tenemos, y este tema, Alberto, Juan,
probablemente tenemos 2 o 3 reuniones, 4 reuniones a la semana. Es increíble lo que nos expresan las direcciones financieras, direcciones comerciales, los CEO, donde nos dicen, yo preparo un estado de resultados que es básicamente ingresos y costos y gastos, y lo preparo todavía en bolívares. Cuando vendo el 65 o más de mis productos, los vendo en dólares. O preparo un estado de resultados en dólares, pero que viene de una estimación. Y es increíble, nos hemos encontrado casos donde el CFO o el CEO nos juran que el margen bruto es de 30, 35, 40%, y realmente cuando corres los números en una data real, en una moneda que realmente refleja las operaciones de la compañía, es menos de eso, o hasta puede ser un margen bruto de pérdida. Entonces, es clave el tema del análisis, la interpretación de la data y cómo está expresada esa data para que nos funcione y nos sirva de utilidad. Sí, yo cierro nuevamente con los taking home value que se tienen que llevar. Es, bueno, la data son los nuevos intangibles, ¿no? A la hora que hemos visto cada día más fondos de inversiones en Venezuela adquiriendo empresas en Venezuela, y cada día le están dando mayor importancia al valor del intangible de los datos, ¿ok? También, lógicamente, lo que es un portafolio de clientes, pero realmente la capacidad que tenemos de captura, análisis y uso de los datos. Información sumamente valiosa que nos va a permitir moldear la estrategia, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces no de tener una lluvia de datos o de data que no utilicemos, sino realmente es cómo convertir esa data. Si yo estoy en la industria del retail, tengo una data súper valiosa de cómo se comporta mi cliente, entonces tengo que ser capaz a nivel de automatización, que también eso es importante entender, que una de las lecciones aprendidas en el COVID es que el grado de automatización de las empresas que lideramos ha aumentado. Entonces, aprovechar esa automatización para tener data nuevamente y convertirla en información valiosa. Aquí pueden ver ejemplos de cómo podemos utilizar data para gestionar nuestro modelo de negocio a través de herramientas como, por ejemplo, hay muchas, pero Power BI, crear el dashboard que nos permiten de forma diaria tener información en tiempo real que nos permite tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Entonces, nuevamente, en Venezuela tenemos 2 tormentas, ¿ok? La tormenta muy particular del entorno venezolano y la tormenta producto del COVID. Entonces, la data es el GPS. Imagínense navegar sin GPS en una tormenta, ¿no? Entonces, la data es necesario, o imagínense tener un perfil 21 donde los reactivos nos marquen verdaderamente los valores que tienen los diferentes los diferentes valores a la hora de hacer un estudio de bioanálisis, tomarse la sangre, ¿no? Tener un perfil 21, ¿no? Que la glicemia refleje 500 cuando posiblemente sea 800, ¿no? Entonces, esta data no solamente tenemos que automatizarla, tenemos que aprovecharla, sino que realmente tenemos que entender cuál es la moneda funcional, cuál es realmente la data o los números que reflejan la realidad económica, automatizarla y definitivamente utilizarla y convertirla en información valiosa, ¿ok? Y navegar con ese GPS para, lógicamente, no naufragar, sino aprovechar las oportunidades que se dan en esa tormenta, ¿ok? Vamos ahora entonces a una lección, creo que es vamos por la quinta, ¿no, Miguel? La quinta lección aprendida. Sí, vamos por la quinta. Por la quinta, quizás una de las mayores oportunidades que tenemos también en Venezuela. De hecho, les anticipo que nosotros nos vamos a estar focalizando en este tema en los próximos meses. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en los últimos meses, más allá de la dieta que hemos tenido producto de la pandemia, porque el COVID es un tremendo impulsador de transformación, un tremendo impulsador para cortar esa grasa remanente en los procesos de nuestras empresas y tratar de optimizar los procesos no productivos, pensamos que existen oportunidades porque el costo de operar en Venezuela, dado por la sobrevaluación de la moneda, pero adicionalmente por la eliminación de la totalidad de los subsidios, se ha incrementado de forma importante, ¿no? Entonces, lógicamente, tengo que tener 2 estrategias. Uno es vender más, proteger el margen, vender productos diferenciados, aprovechar en lo que pueda la escala, pero si no es suficiente la generación de ingresos, me queda únicamente la optimización, ¿no? Y la optimización viene con una primera pregunta, ¿cuál es el right sizing?
pero adicionalmente viene una segunda pregunta que evaluar una reestructuración, pero la tercera pregunta es cómo lograr procesos óptimos, ágiles y flexibles. Y les pongo la tarea de que se hagan la siguiente pregunta de qué tan automatizado, que es una lección aprendida en el COVID. Yo creo que en el COVID no solamente hemos aprendido a trabajar de forma híbrida, no solamente hemos aprendido a tener educación a distancia, no solamente hemos hecho esa dieta a nivel de procesos, sino que realmente hemos aprendido a transformarnos y automatizar nuestros procesos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué tan automatizado y digitalizado están los procesos de las empresas que ustedes lideran? ¿Están midiendo, que sería la segunda pregunta, la inversión en procesos no productivos? ¿Ok? Día a día, dado el entorno tan cambiante, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a innovar, pero más allá de innovar, para poder innovar, tenemos que dedicarle tiempo semanalmente para pensar, para realizar una estrategia diferenciadora. Entonces, tomen el tiempo, no podemos estar los 5 días de la semana o las 40 horas simplemente apagando fuego. ¿Ok? Entonces, vean cuáles son esa inversión que hacen en productos en procesos no productivos y que no generan valor, y traten de balancearlos para actividades que generen realmente valor y que sean procesos productivos. Y la única forma de hacerlos es automatizando, ¿ok? O buscando procesos óptimos, ágiles y flexibles, ¿no? Vean un ejemplo claro cuando van a una junta directiva, entonces trabajan una semana obteniendo esa información en Excel, ¿ok? Y de repente la junta directiva dura 2 horas o simplemente ni siquiera revisan el tema que ustedes prepararon, ¿no? Entonces, esto genera muchísima reflexión, ¿no? Otro tema importantísimo es, estoy seguro que en los procesos todavía hay grasa que cortar, ¿no? Posiblemente tienen una oportunidad de eficiencia de forma orgánica de entre 15 y 20%. ¿Qué procesos pueden mejorar, no? ¿Cómo podemos hacerle las actividades más fáciles a nuestra gente y a nuestros clientes, ¿no? Por ende, iniciativa. Focalícense en lograr procesos better, mejores, cheaper, más económicos y más rápido, ¿ok? Eso se logra simplificando procesos y eliminando procesos que no generen valor. Buscar una forma de optimizar, un plan robusto de optimización, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros le llamamos plan 4.0, donde la tecnología sea el norte, donde la escala sea el norte, donde la agilidad sea el norte, aprovechando la digitalización, tomando la delantera con nuestros competidores. Si no hacen esto, posiblemente sus competidores lo van a hacer, ¿ok? Hay una herramienta fantástica que nos gusta mucho, nosotros lo llamamos presupuesto base cero, Zero Base Budget, COVID-19, ya lo vamos a explicar más adelante, le voy a dar esa oportunidad a Miguel, rompiendo silos, ¿ok? Y lógicamente migrando de costos fijos a costos variables. Esto es importante, ¿no? Esto generaría una transformación de la cadena de suministro, y no dejen de aprovechar al mejor amigo en optimización, que es o la mejor excusa, que es el COVID-19, que es realmente un impulsador de transformaciones, ¿no? Entonces, si quieres, vamos entonces, Miguel, a explicarles un poquito el presupuesto base cero. Si quieres, te cedo la palabra, sí. ¿ok? Yo hago unos comentarios finales. Vale, no, aquí lo importante del presupuesto base cero es retomar, yo creo que es el momento adecuado, este mismo proceso de dolarización en que estamos conviviendo con una moneda un poco más dura. Yo creo que es el momento adecuado, ideal, para empezar a tomar fuerza un poco con el tema presupuestario, ¿ok? Debemos poner, probablemente por temas de inflación, por temas de la pérdida acelerada del bolívar como moneda de referencia, la actividad de presupuesto se había olvidado un poco. Entonces, la idea de este modelo es, primero, darle relevancia de nuevo al presupuesto. Las compañías venezolanas deben poner en el foco de atención, volver a retomar un modelo presupuestario, pero no con la visión tradicional, sino con una nueva visión. Y esta nueva visión es básicamente preparar un presupuesto en base cero, es decir, no cuál es la costumbre o cuál es la práctica normal para formular un presupuesto. Básicamente tomar el presupuesto del año pasado y en función a eso aplicarle ciertos indicadores de variación de variables macroeconómicas, inflación, devaluación, y reformulo un nuevo presupuesto o planteo el presupuesto para el año que viene. Este modelo cambia ese paradigma totalmente. Es olvidarse de lo que fue el presupuesto, olvidarse de lo que fue las estimaciones del año anterior y sentarnos a formular un presupuesto con cada área: construcción,
del presupuesto con cada área, donde cada área tenga un responsable y define realmente cuáles son las necesidades de inversión, las necesidades de gasto para el próximo año, pero olvidándose completamente de lo que puede ser el año anterior. Y por ejemplo, los discutíamos la semana pasada con una dirección financiera. Normalmente, en el caso de la tecnología, el tema de las licencias de un programa es importante. Entonces, nos comentaba, no, es que por costumbre, nosotros tenemos 20 licencias para operar el ERP, el sistema de administración, el sistema financiero, el sistema de contabilidad. Entonces, y eso lo actualizamos y simplemente lo que hacemos es cambiar, pasar de un año a otro el costo de esas 20 licencias, probablemente ajustamos un poco el costo de esas licencias y eso va a ser nuestro presupuesto. La idea del presupuesto base cero es preguntarle, indagar, realmente hacer una revisión con esa dirección de tecnología y decir, realmente esas 20 licencias son las que tú necesitas para operar o pueden ser menos. Y así replicar ese modelo del P por Q, es decir, revisar en detalle el P, o sea, el precio y las cantidades. Y realmente esas 20 licencias son las que vas a necesitar y realmente las puedes contratar con ese proveedor de servicio o puedes buscar un nuevo proveedor de servicio donde el precio tenga algún tipo de descuento, algún tipo de rebaja. Y con eso tratar de eliminar gastos no esenciales que probablemente el año anterior fueron esenciales, pero probablemente este año no lo son. Entonces, eliminar esa grasa que probablemente está comentando Alberto. Y el otro punto importante es tratar de variabilizar, disminuir en la menor posible esos gastos fijos, tratar de variabilizar lo máximo posible esa estructura de costos y gastos. Y es importante porque en Venezuela vivimos lo que vivieron las compañías a nivel mundial y en Venezuela también, con el COVID en los primeros 6 meses, donde hubo reducciones de ventas del 40, 50% y de forma acelerada las organizaciones tuvieron que adaptar su estructura de costos y gastos para afrontar esa caída de la demanda que hubo en los primeros 6 meses, es lo que hemos vivido las compañías venezolanas en los últimos 2 años con la reducción del PIB en la crisis que tenemos y un poco con el tema de escala. Entonces, eso es un poco el enfoque del presupuesto base cero. Y vamos adelante, Miguel. Dale, Alberto. Así, fíjense, para resumir un poco lo que la excelente explicación de Miguel, ¿no? Véanlo de esta forma. El costo de operar en Venezuela se ha incrementado de forma significativa. Tienen mayor costo de electricidad, tienen mayor costo de combustible, tienen voracidad fiscal, tienen posiblemente la sobrevaluación de la moneda, tienen el costo del tema de escala, de lo que es las propiedades de equipo, tienen el aseo, tienen prácticamente telecomunicaciones, y todos los subsidios que teníamos en la economía, el costo de financiamiento por la carencia de financiamiento de la banca, y están surfeando en aguas donde es complicado incrementar el precio por, digamos, por la situación económica de nuestros clientes. Lógicamente, por eso las dos estrategias es, bueno, la creación de productos diferenciados, la generación de valor, todo lo que le explicamos en la parte comercial, pero es una oportunidad que se está presentando el tema de optimización, ¿no? Saliendo de esta pandemia o con las lecciones aprendidas de esta pandemia, necesitamos seguir manteniendo esa dieta, pero llévense este numerito. Estoy convencido que cada una de las empresas que ustedes lideran deben de tener una oportunidad entre 15 a 25% de optimización. Ahorita estamos en periodos presupuestarios, ya estamos pensando en el presupuesto del año que viene. Entonces, utilicen esta iniciativa de este P por Q, ¿ok? Eliminen esa bolsa negra de años anteriores donde utilizamos una bolsa negra y utilizamos un driver de venta o utilizamos una bolsa negra y la ajustamos por inflación o por tasa de cambio. Entonces llegamos a noviembre y esa bolsa negra daba 100 y no me la había gastado y tenía que gastármela porque iba a ser la base del el año siguiente. El presupuesto base cero elimina todo eso. Es realmente, como lo mencionó Miguel, es un P por Q de actividades realmente que son necesarias. Entonces reta todo el proceso de licitación, reta todo el proceso de precio, reta todo el proceso si esa actividad realmente es necesaria, reta las políticas, vamos a procesos de licitación y permite hacer también algo adicional que es un benchmark, ¿ok? Te permite dividir
comparar cuáles son las mejores prácticas dentro de la empresa, y algo que me gusta muchísimo es que si Miguel está a cargo de marketing, el contralor financiero no se va a encargar del presupuesto de marketing. Se utiliza una revisión transversal, es decir, yo que soy el líder de talent, me voy a encargar del presupuesto de marketing de Miguel y viceversa. Entonces tiene una forma de gestionarlo bastante importante, y yo creo que esto debe ser un must en Venezuela. No solamente el presupuesto base cero, sino que tenemos que explorar temas como Lean, temas de optimización, temas de realmente buscar la forma de cómo optimizar y mejorar los procesos, porque vamos a necesitar caja. Aquí lo importante de esto es que cualquier ahorro que se genere debe ir destinado posiblemente a remunerar mejor a nuestros talentos, o en paralelo montarse en esa ola de la transformación digital. Entonces, todas las empresas que se están montando en una ola de transformación digital, lógicamente se apalancan vía algún tipo de inversiones vía CAPEX, pero adicionalmente están viendo internamente cómo pueden optimizar, porque esto requiere inversión a la hora que vayamos a montar una transformación digital. Y creo que en Venezuela estamos en deuda con los talentos a nivel de buscar la forma de cómo remunerarlos de una mejor manera, dado dado el costo, el incremento de costo de vivir en Venezuela. ¿Ok? No sé, Miguel, si quieres agregar algo para cerrar, digamos, presupuesto base cero. Sí, yo quiero agregar algo, y es lo que voy a reflejar en esta lámina. Este presupuesto base cero tiene que estar apalancado en una tecnología. O sea, no puede, en una herramienta tecnológica que, como lo comenta Alberto, no podemos estar con una hoja de Excel preparando todo el presupuesto de una organización, y que probablemente una junta directiva o un comité ejecutivo pues no se vea o solamente tome 10 minutos su discusión. Este nuevo modelo, como cualquier otro, tiene que estar apalancado en una herramienta donde además sea una herramienta fácilmente visible, rastreable, donde yo pueda de alguna forma fácilmente evaluar, comparar todas las premisas, todo el comportamiento de todas las variables. Entonces, ese es el mensaje, tiene que estar acompañado por una herramienta y apalancado por una tecnología. Sí, eso es importante. Cuando ven del lado izquierdo, superior izquierdo, que es menos 0.7%, automáticamente en esta herramienta se abre todos los componentes del ingreso, no se ven, está en la parte central inferior, donde yo puedo ver realmente cuál es la división y cuál es el gerente que no está logrando o que no está contribuyendo a lo que es el presupuesto, ¿no? Entonces me permite tomar las acciones pertinentes y de forma oportuna, y también me permite premiar o incentivar, digamos, a las diferentes personas que sí están contribuyendo al logro del presupuesto, ¿no? Y lo interesante de esto es que Venezuela, y estoy seguro que esa pregunta va a venir en la sesión de preguntas y respuestas, de, bueno, si es necesario presupuestar en Venezuela cuando hay tanta incertidumbre, y la respuesta es sí. La respuesta es que tenemos que presupuestar. La diferencia con otros países es que tenemos que modelar, ¿ok? Tenemos que modelar, a su vez, estar preparados con varios outlook, ¿ok? Y adicionalmente no tener un solo presupuesto. Tenemos que tener dos presupuestos. Yo creo que es uno de los pocos países que tenemos que tener dos presupuestos. Un presupuesto de lo que es el estado de resultado, pero adicionalmente un presupuesto del flujo de caja. Porque en Venezuela, una de las cosas más importantes, y lo vamos a ver más adelante, es cómo proteger el flujo de caja, ¿no? Entonces sí más bien hay que tener dos presupuestos, y hay que estar conscientes de que este presupuesto, si yo había contemplado, por ejemplo, la tasa de cambio, así que ¿quién me puede asegurar cuánto es la tasa de cambio en diciembre? Si va a ser 12, o va a ser 7, o va a ser 10. Entonces yo tengo que automáticamente lograr ese consenso de premisas macroeconómicas, pero tengo que tener ese presupuesto modelado y tener plan A, plan B, plan C para las diferencias que pueden existir con respecto a los pronósticos de tasa de cambio o pronósticos de alguna manera comercial, ¿no? Entonces sí tenemos que presupuestar, sí tenemos que, el presupuesto tiene que ser lo suficientemente ágil y flexible para tener outlooks de forma rápidas al momento que exista algún cambio, y adicionalmente tengo que ser capaz de lograr ese consenso de esas premisas macroeconómicas y estar de alguna manera bueno, al tanto que esas premisas macroeconómicas pueden cambiar, ¿no? Entonces es muy importante la agilidad, y por eso es muy importante la herramienta que de alguna manera menciona Miguel, ¿no? Estas son herramientas, en este caso la que están viendo es una herramienta EY desarrollada en casa, pero adicionalmente estoy convencido que hay otras herramientas similares
donde de alguna manera ustedes pueden apalancar y se pueden conectar con sus sistemas de información, y con gusto lo podemos de alguna manera, porque sé que hay una pregunta en el chat, se los podemos de alguna manera mandar la información pertinente relacionado con estos dashboards, ¿ok? Que en estos tiempos es sumamente relevante, ¿no? Entonces, si quieres vamos a la sexta lección aprendida. Bueno, antes ya terminamos una segunda etapa, una segunda sesión, ¿ok? Y me recuerdo que estaba en estos días en una junta con una importante compañía de alimentos, y el CFO, recién llegado a Venezuela, me decía, Alberto, me he dado cuenta que en Venezuela se me vino a la mente un pensamiento de Charles Darwin relacionado con, no son los más fuertes los que sobreviven, ni los más inteligentes los que sobreviven, sino realmente los que se adaptan al cambio, ¿no? Y yo le decía a esta persona, oye, yo tenía un evento el día siguiente y de casualidad tenía esta lámina, ¿no? Entonces, por eso me cierro esta segunda sesión con este segundo pensamiento, donde es muy importante, bueno, adaptarnos al cambio, ¿ok? Adaptarnos no significa simplemente quedarnos con el cambio, sino es aprender más rápido que los cambios, ¿no? Y yo creo que esto es importante en Venezuela, que el entorno es sumamente cambiante, y es muy importante el grado de agilidad que podamos tener, ¿no? Y para poder ser ágil en la toma de decisiones tenemos que tener datas. No solamente tenemos que tener un equipo, de un liderazgo transformador, sino que tengo que tener data para poder mover, digamos, y bordear la tormenta, ¿no? Y poder tomar las decisiones a la hora que la tormenta sea cambiante, ¿no? Esto es como una especie de tornado que se puede regresar, ¿no? Entonces tengo que tener data que me permita de alguna manera bordear ese tornado, ¿no? Y más bien aprovechar estas oportunidades. Vamos a la sexta lección aprendida. Es uno de los temas más interesantes y de los grandes retos que tenemos como líderes, que es la innovación, ¿no? Tomen nota de este comentario. El desafío de la innovación es resolver el problema correcto. Cuando nosotros hablamos de innovación, la gente piensa, bueno, es una inversión y no estoy seguro que vaya a recuperar, digamos, esa inversión. Entonces nos da como miedo invertir en innovación, ¿no? Entonces, lo primero, antes de tener un ecosistema de innovación, tenemos que entender cuáles son los problemas que debemos resolver. Esa es la única forma de tener esa innovación de alguna manera bastante focalizada, ¿no? Y por ejemplo, un problema puede ser, o algo que yo me planteé es, yo quiero crecer de forma sostenible, yo quiero crecer de forma rentable, entonces tengo que innovar en mi portafolio, ¿ok? Primera reflexión. Segunda reflexión, entender que todos tenemos que transformarnos. Si no hay empresas que hoy por hoy no se deba transformar, y si no se van a transformar, ¿ok? O tienen muchos silos, ¿ok? O lanzan una idea en la junta y apenas la lanzan y todavía no ha llegado del otro lado de la mesa, y el 80% de las juntas les dice, es que eso no lo hemos hecho así, o lo hacemos de otra manera, ¿ok? O no lo podemos hacer. Señores, los silos pueden generar que tu empresa no se transforma y puede generar que tu empresa sea aniquilada. Tengan la valentía para hacerse la pregunta, ¿qué va a aniquilar mi negocio? Pero también tengan la audacia de preguntarse lo que hacen los emprendedores día a día, que les brillan los ojos y día a día están pensando cómo lograr un crecimiento exponencial por 10. ¿Ok? Cualquier emprendedor, y principalmente los que se convierten en unicornios, que son valoradas en más de $1 billón, se hacen la pregunta diariamente, no solamente de cómo generar valor, cómo resolver un problema en la sociedad, cómo resolver los problemas que existen en el entorno, sino es cómo lograr un crecimiento exponencial por 10. Y algo que tiene que estar en su ABC diariamente es what if. What if, ¿qué pasaría si? Estresar los modelos de negocio. Es muy importante hacerse esa pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Ok? Esa es la forma de retar los modelos tradicionales, ¿no? Entender también que la innovación no sucede sola, por eso necesitan ese liderazgo transformador que se atreva a abrazar el error, que haga que los cambios ocurran, que piense más allá de alguna manera en lo tradicional. Esta persona, yo creo que en la firma contratábamos contadores, o hemos venido contratando contadores, estamos ahora con ingenieros industriales, con psicólogos, con toda el área artística, área humanística, es muy relevante. Estos equipos diversos que nos permiten definitivamente pensar más allá de lo tradicional, que nos permitan atrevernos a fallar, que nos permitan, lógicamente, a retar estos modelos tradicionales. Y, lógicamente, hay que incentivar el uso de tecnología, ¿ok? Hay que tener lo que nosotros llamamos workspace, que son centros de innovación, incubadoras como los laboratorios que tienen áreas de Research and Development,
pueden hacer cosas más sencillas que simplemente montar un chart time interno, ¿ok? Pero se tienen que incentivar la innovación y tiene que ser parte del nuevo KPI, de los nuevos KPI, de la nueva cultura, tiene que ser la innovación como norte. Parte de la innovación es no aceptar como un no como respuesta y, lógicamente, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, ¿ok? Y como les mencioné, si quieren tener un desempeño promedio, vayan al ritmo de los cambios. Si quieren tener un performance, un resultado superior al promedio, tienen que ser capaces de predecir los cambios antes de que ocurran, ¿ok? A través de Sudelia le vamos a hacer llegar un estudio fantástico de megatendencias que seguro alguna de esas megatendencias les va a afectar a los sectores que ustedes representan. Entonces es el momento de hacer esa planificación future back y ayudar a hacer ese cambio de mindset a un mindset totalmente analítico, innovador, grow mindset, un mindset de crecimiento para poder ayudar a la empresa a transformarse y para que esto no sea totalmente desbocado y sea una inversión cotidianamente que no sea sostenible, vayan poco a poco, identifiquen cuáles son los problemas que tienen que resolver, cuál va a ser ese propósito, la posición o qué lugar va a ocupar la empresa que ustedes lideran en ese nuevo renacimiento para que así puedan resolver el problema correcto a través de la innovación. Miguel, te paso los micrófonos. Bueno, yo voy a cerrar esta lección simplemente con una idea. La innovación viene muy dada también de cómo estructuramos nuestras organizaciones. Tenemos que buscar una organización plana donde en una mesa redonda se pueda sentar el director financiero con el analista de contabilidad o con el analista de cuentas por pagar y que las ideas puedan fluir de forma bidireccional y evitar esos silos que normalmente nuestras compañías, nuestras organizaciones pueden tener. O sea, hay que buscar esa organización plana donde las ideas puedan fluir en ambos sentidos y desarrollar esta política o esta política de innovación como tal. ¿Okay? Voy a pasar a la última lección, Alberto. Esta la voy a iniciar yo, comentar un poco. Básicamente es la más financiera, el flujo, la caja realmente, lo que demostró la pandemia, el COVID-19, es que la caja, las compañías que lograron sobrevivir en los primeros estados de esta pandemia fueron las que realmente pudieron generar caja o conservar la caja, el efectivo que tenían. Y básicamente fueron las compañías que lograron adaptar su estructura de costos, su estructura financiera a esa caída de demanda, a esa caída de las ventas tan brutal que hubo en los primeros meses de pandemia. Dos, las que de alguna forma tenían alguna previsión de caja para algún imprevisto o tenían esas reservas de caja en su estado financiero para lograr afrontar esos meses donde la demanda cayó en más de 50, 60%. Y en tercer lugar, las compañías que pudieron lograr obtener algún financiamiento. Esto probablemente pudo ser un poco distinto a la realidad de la compañía venezolana, pero las lecciones están allí y de alguna forma, fíjense, la caja es el principal impulsador de lo que es el valor de una empresa. En cualquier conversación, en cualquier reunión que hemos tenido, y ya son varias, con cualquier inversionista, fondo de inversión que quiere meter sus fondos para adquirir una porción o algún negocio en Venezuela, no les interesa principalmente cuánto vende la compañía o los múltiplos de venta de la compañía o los múltiplos de EBITDA. La principal pregunta es cuánta caja generas, cuánta caja o efectivos te queda al final de un año. Entonces, y eso es lo que realmente va a ser el medidor principal del valor, porque al final eso lo que va a arrojar es el payout que va a tener el inversionista, ¿ok? ¿Cómo va a medir el valor de esa empresa? El segundo punto es asegurar la liquidez. Muchas compañías no tenían esas previsiones, no tenían incluida dentro de sus presupuestos de flujo de caja, como lo comentó Alberto, temas de imprevisto, es decir, ¿qué pasa si o modelar qué pasa si mis ventas en los próximos 3, 4 meses se reducen un 5%? Mi caja o mi capital de trabajo lo aguanta esa reducción en las ventas
¿O qué pasa si yo tengo que disminuir por tema de posicionamiento de mercado, tengo que disminuir mis precios en un 10%? ¿Cómo eso impacta en mi flujo de caja o cómo impacta en mi liquidez? Y eso de alguna forma es planificar, es establecer presupuestos, es modelar esos flujos de caja a futuro con varios escenarios, y utilizando las variables, las premisas más sensibles. Es decir, yo quiero atacar un mercado, quiero introducir un nuevo producto, probablemente ese producto tenga que ir con un descuento del 10%, cuánto mi flujo de caja puede soportar bajo ese esquema. Y eso es básicamente establecer modelos. Es decir, no vamos a tener un solo modelo de flujo de caja, sino establecer distintos escenarios donde estresemos cada una de las variables. Ya lo hemos comentado anteriormente, realmente el tema de la dolarización informal, transaccional, como lo llaman los economistas, está impactando en las compañías venezolanas. En cualquier estudio de moneda funcional o qué grado de penetración tiene el dólar en las operaciones de la compañía, están más del 60, 70% de penetración, no solamente en las transacciones comerciales, sino cómo establezco yo mi estrategia de precios, sino cómo yo recibo mis cobranzas, cómo pago a mis proveedores, cómo pago a mis colaboradores y cómo gestiono el negocio. Y al final, en función a todo eso, es como nosotros debemos realmente presentar o preparar nuestro flujo de caja. Pero esto no tiene que ver con que, bueno, nos olvidemos de considerar la inflación como una variable importante. Aún independientemente de que podamos estar en un 60, 70% de esa dolarización o de esa penetración del dólar como moneda en las compañías venezolanas, la inflación sigue siendo un punto importante. Y lo comentó Alberto. Puede haber ciertos costos y gastos que puedan moverse a la par de la inflación y nuestros precios puedan moverse a la par de la devaluación. Entonces, de la devaluación. Entonces, ahí hay que evitar posibles descalces que al final nos van a impactar en dos temas importantes. Uno, nuestro margen operativo, nuestro margen bruto, y dos, en nuestro flujo de caja. Y esto es lo que es trabajar en un entorno bimonetario. Y por último, para cerrar y darte el pase, Alberto, es la búsqueda de financiamiento alternativo. Evidentemente, en Venezuela el tema del financiamiento es un tema crítico. Todo lo que es financiamiento bancario de alguna forma está restringido, aunque en los últimos meses sí hemos visto cierto financiamiento de grupos bancarios venezolanos utilizando filiales en el extranjero, sus brazos en el extranjero para financiar ciertas operaciones de compañías venezolanas. Y el otro punto es tratar de abordar lo máximo posible todo lo que es financiamiento a través del mercado de capitales, mercado de valores venezolanos, llámese emitiendo deuda vía papeles comerciales, bonos quirografarios o mediante las nuevas alternativas que han ido surgiendo en el último año. Posiblemente sea un financiamiento pequeño en magnitud con las necesidades de capital de trabajo o necesidades de inversión que pueda tener la compañía, pero es un primer paso de introducirse en ese mercado. Para que tengan en cuenta, el mercado de capitales va a ser probablemente, si la economía toma una senda de crecimiento a futuro, el mercado de capitales, el mercado de valores va a ser el principal vía o canal de recepción de fondos. Entonces hay que estar allí presente. Probablemente a lo mejor no para suplir en 100% las necesidades de financiamiento de la compañía, pero hay que estar allí presente porque por ahí van a entrar los principales flujos de financiamiento o de inversión de capitales nacionales o capitales extranjeros. ¿Okay? Entonces, bueno, Alberto, te cedo la palabra para que me complementes. Sí, bueno, de verdad que no hay mucho que complementar. Yo creo que cubriste todos los aspectos, pero sigo con esas reflexiones finales o ese taking home value que tienen, bueno, que de alguna manera posiblemente reflexionar. Número uno, entender que si voy a emprender un plan de crecimiento,
o voy a reestructurar la empresa, o voy a buscar este right sizing, necesito caja. Yo creo que cualquier iniciativa que vaya a emprender hoy por hoy, dado el entorno, voy a necesitar caja. El otro tema relevante es que las grandes empresas ganadoras, posterior a la hiperinflación, que ya tenemos niveles de 5% de inflación semanal, van a ser aquellas que mantengan ese flujo de caja positivo. Por otro lado, bueno, la banca tiene un tema de encaje, hay un tema de liquidez, a veces no se consiguen bolívares, a veces no se consiguen dólares, entonces tengo que nuevamente modelar múltiples escenarios, seguir modelando múltiples escenarios y asegurar la liquidez, que eso lo mencionó bastante bien Miguel, ¿no? Seguir gestionando, ¿ok? Nuestra recomendación es la mejor forma de gestionar en Venezuela y la forma posiblemente que genera mayor valor a la hora de gestión es gestionar con indicadores en dólares, ¿ok? Eso no significa que no voy a contemplar y seguir contemplando los impactos de la inflación, no, hay que posiblemente tener indicadores en dólares que me permita entender cuál es la realidad económica, pero a su vez seguir monitoreando, por ejemplo, el dólar paridad. Si el dólar está hoy a 4 y el dólar paridad está a 10, yo tengo que contemplar que si mis costos están denominados un 30% en bolívares, tengo que ser capaz de incrementar mis precios a pesar de que el dólar está anclado. ¿Ok? Así tengo que seguir monitoreando ese dólar paridad. Tengo que seguir contemplando cuánto es el impacto que puede tener la inflación en esa estructura de costo del 30%. ¿Ok? Pero si yo únicamente monto indicadores en bolívares o modelos de gestión en bolívares, ¿qué va a ocurrir? Que es muy complicado tener estados financieros ajustados por inflación de forma semanal o de forma diaria. Y cuando veo estos estados financieros ajustados por inflación, generalmente tengo un componente que es la ganancia o pérdida monetaria que me puede representar 10 veces o 5 veces el REN. ¿Ok? Entonces tengo que contemplar cuánto es realmente ese impacto para que no sea sorpresivo a la hora de tener estados financieros finales ajustados por inflación. Y si voy a tomar decisiones únicamente ajustados por inflación, tengo que tener estos estados financieros preparados de forma periódica, que es bastante complicado. La experiencia nos ha dado, o las experiencias en los últimos años nos ha dado, o digamos, una reflexión que, bueno, hay que gestionar, digamos, posiblemente con estados financieros en dólares y de forma paralela seguir el comportamiento de la inflación y ver qué impacto tiene en dichos estados financieros, ¿no? Acuérdense de Pareto, inflación de evaluación, que yo creo que es importante, y otros aspectos relacionados, yo creo que Miguel los va a mencionar más adelante, pero voy a decir algunos general, entender que la economía venezolana, voy a decir lo que no están mencionados acá, Miguel, y te vuelvo a pasar el micrófono, ¿no? El tamaño de la economía venezolana, con un PIB de menos 80% en los últimos años diferente, yo tengo que ser capaz de adaptarme al tamaño de esa economía, buscar estos nichos de mercados, entender que hay una caída en el poder de compra para tener productos que realmente se adapten a las necesidades de nuestros clientes, entender que hay una capacidad ociosa y que hay una serie de nuevos costos, como es el costo del manejo del efectivo en dólares, la necesidad de automatizar, la necesidad de digitalizar, y algo que posiblemente Miguel no tenga en esta lámina, que es si el costo de vivir en Venezuela está incrementado en los últimos años, yo tengo que tener una estrategia progresiva para reducir el gap del salario que debo estar pagando y el salario que estoy pagando. Es decir, tenemos que convertirnos de forma más efectiva o mejorar nuestra efectividad salarial, ¿ok? Porque vamos a tener esa presión y si queremos tener ese talento motivado, puedo tener la mejor estrategia, el mejor propósito, pero necesitamos ayudarlos a ellos también a asociar esta tormenta perfecta, a comprar los alimentos, a tener una adecuada póliza de seguro, todo el costo de transporte, todo el costo de tecnología, todo el costo de luz. Entonces necesitamos moldear, digamos, esa estrategia para poder tener suficiente flujo de caja para pagar de forma mucho más efectiva a los talentos, que es lo más preciado que tenemos, ¿no? ¿Te paso los micrófonos, Miguel? No, yo no voy a enumerar todos estos factores que influyen no solamente en el proceso presupuestario, sino en la gestión financiera de cualquier compañía venezolana. Yo lo que quiero es cerrar con la idea de que probablemente esa modelación que comentaste, Alberto, probablemente los costos de operar en Venezuela se han incrementado tanto y esa eliminación de subsidios que tuvimos en los últimos 10, 15 años,
nos lleve cada vez a una estructura de costos y gastos que se asemeje probablemente a compañías de la región, ¿ok? O márgenes donde una compañía por lo menos colombiana o peruana pueda tener un margen bruto del 20%, del 15%, vamos a empezar a ver compañías venezolanas donde había un margen mucho más amplio porque había esa cantidad de subsidios a la hora de operar, o la estructura de costos y gastos de alguna forma contemplaba ese subsidio. Probablemente vayamos a estar a niveles en los próximos meses y años en situaciones similares de márgenes brutos, márgenes operativos muy cercanos a lo que son compañías comparables en la región. Y eso conlleva a todo lo que hemos conversado, ¿ok? A tomar esas lecciones aprendidas y a tomarlas como referencia para la gestión del negocio. Sí, yo quiero incorporar algo que es muy relevante. No se olviden de, bueno, del incremento de tasa efectiva de impuesto que se puede generar por esta distorsión de pagar impuestos con unos estados financieros históricos y llevar una gestión con estados financieros ajustados por inflación o estados financieros, digamos, con moneda funcional dólar, ¿no? O simplemente tener indicadores de gestión en base al dólar, ¿no? Puede generarse, digamos, una sorpresa de tener una tasa efectiva de impuesto del 50 o 60%. Entonces, la recomendación que les damos es ejecuten una planificación fiscal de forma adecuada. Acuérdense que hay, bueno, hay un incremento no solamente a nivel de impuestos sobre la renta, sino, bueno, tienen también trabajar con mucho tiempo, que bueno, que ya lo debieron haber declarado el impuesto a los grandes patrimonios. Adicionalmente, está el impuesto a las grandes transacciones financieras. Acuérdense que en esa dolarización transaccional o este entorno bimonetario se tiene que contemplar no solamente los impactos a nivel financiero, sino los impactos fiscales de trabajar en ese entorno bimonetario, también los impactos a nivel del sistema. Y bueno, hay muchos temas como por ejemplo a nivel municipal, ¿no? De impuestos municipales que posiblemente requieran algún tipo de asistencia para que realmente paguen el impuesto que realmente deban pagar, ¿no? Entonces, no olviden la parte fiscal, no dejen la parte fiscal para último momento, porque puede ser muy tarde y pueden terminar pagando una tasa efectiva de impuesto que no les hace sentido, ¿ok? Hay que pagar lo que realmente se deba pagar. Entonces, no solamente ejecuten una planificación financiera, sino realmente también una planificación totalmente, una planificación fiscal oportuna, ¿no? Y algo muy importante, tenemos una competencia asimétrica en ciertos sectores que se tiene que contemplar, el tema de los aranceles, el tema de bueno, importación, en algunos casos es más costoso producir nacionalmente por la sobrevaluación de la moneda y también por temas de aranceles o simplemente por otras condiciones. Entonces, eso hay que también tenerlo pendiente en todo lo que es la planificación. Adicionalmente, ese incremento de frete que ha existido o el incremento de ciertos costos como el tema de combustible, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser contemplado en ese presupuesto y adicionalmente en lo que es la estructura de costo para tener una estrategia que le dé de alguna manera respuesta a este entorno económico venezolano que tiene un costo específico, ¿no? Una de las mejores prácticas que yo he visto es, bueno, tener un P&L y después tener otro P&L y tener diferenciado cuáles son los costos únicos de operar en Venezuela, ¿no? Simplemente, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? El proceso de indexar factura es un costo general. El proceso de traslado del efectivo es un proceso único en Venezuela. El tema del combustible que hay que pagar, por ejemplo, la escasez del diésel. Entonces, es importante tener esa competencia asimétrica, tenerlo bastante identificado, porque tiene que tener una estrategia bastante específica para estos temas que nos quitan el sueño y que son bastante únicos en Venezuela, ¿no? Yo creo que ya estamos cerrando, ¿no, Miguel? Sí, sí. Sí, una última lámina de reflexiones finales. Día a día tenemos que preguntarnos, como les mencioné, what if, ¿qué pasaría si? Lógicamente esas mejores preguntas nos van a permitir innovar. Acuérdense lo que les mencioné al inicio, que la única respuesta a un entorno cambiante es la evolución constante. Todo el tema presupuestario, todo el tema de la estrategia, son herramientas de modelos de gestión, ¿no? Que nos permiten alinear la estrategia con, por ejemplo, optimización de gasto, con una estrategia comercial, una estrategia de precio. Esto no lo podemos lograr si no somos capaces de cambiar ese mindset, de tener una mentalidad totalmente innovadora, con talentos que nos ayuden, que los cambios ocurran. Muy importante entender que esta crisis, este COVID-19, todo este nuevo renacimiento es un oleaje que tenemos que montarnos
y no solamente tenemos que resistirlo, sino aprovechar, digamos, esas oportunidades. Y estoy convencido que esta adversidad no nos va a detener y muchos de nosotros seguiremos cambiando, como lo dijo Sudelia, a Venezuela, ¿no? Seguir tratando de cambiar, digamos, Venezuela para convertirla en ese país de primer mundo, ¿no? Gracias y de verdad un placer compartir tarima con Miguel. Adicionalmente, un honor, de hecho. Sudelia, es fantástico lo que están haciendo en el World Trade Center. De verdad que sigan con ese empuje. Creo que tienen récord en eventos virtuales. Ahorita pioneros en eventos híbridos y eso definitivamente genera muchísimo valor a la comunidad empresarial en términos en esta pandemia que ha sido muy complicada. Sigan contando con EY y gracias y recuerden que el futuro es nuestro y vamos a animarnos a alcanzar ese nuevo nivel. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes por esta presentación espectacular. Bueno, muy buenos comentarios, prácticamente casi nadie se retiró. Muchísimas gracias. Como lo he dicho varias veces, vamos a colocar la presentación en nuestro canal de YouTube. Hay una pregunta allí que tiene que ver que cuál era el software del dashboard que están utilizando en específico. Tiene un nombre, es algo propio de Iguay, hay muchos software, ¿no? Bueno, voy a responder yo, me adelanto, Alberto. El que mostramos, como lo comentó Alberto, es una herramienta interna nuestra, Interna de ustedes. pero, Sí, pero quería. pero hay mucho software que podemos luego compartir los nombres con la persona que hizo la pregunta. Yo me la llevo anotada y le comparto 2 o 3. ¿Okay? Uno de Hasta el ellos mismo es, por Excel es ejemplo, bueno, ¿no? El mismo Excel, bien atado y vinculado, puedes hacer maravillas. Pues. No es lo mejor, hay mejores software que eso, pero está muy bien bueno, también. dos buenas herramientas a nivel de dashboard que se conectan es, por ejemplo, Power BI, Power B alta I y también Tableau. Okay, pero ya hay otras herramientas más específicas que conectan los sistemas de información con todo el tema presupuestario, que bueno, Miguel se las mandaría o te las hace llegar a ti, Sudelia, ¿ok? Ok, excelente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, yo creo que vi una, déjame ver. A ver. Bueno, Yajaira comenta, bueno, que un comentario con respecto a lo importante de la data es también saber leerla, definitivamente, ¿no? Y yo le agregaría es también generar información valiosa realmente, ¿no? Saber leerla significa que realmente la data en Venezuela es complicado, no solamente es tener esas autopistas, sino realmente que la data se acerque a la realidad económica de la empresa, pero también emprender acciones valiosas para la empresa con esa data, ¿no? Claro, De hecho, no, y siempre hay un recomendamos, principio que si basura entra, basura va a salir. O sea, sí, los sistemas no hacen milagros, o sea, la de data hecho, tiene. de hecho, recomendamos comenzar con poquitos indicadores, con poquita data, capturando análisis y no tener una lluvia de datos que no utilicemos, ¿no? Entonces, pero no utilizar la data y tener data en tiempo real es como navegar una tormenta sin GPS. Exactamente, es así. Bueno, hay que curar y validar. Sí, curar y validar la data, exactamente, como nos está señalando José Benamán. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. Voy a aprovechar la cuña que ya nos hizo Alberto para recordarles que el jueves 21 de octubre es Innovación, nuestro evento bandera que se está realizando en alianza con 7 World Trade Center de América Latina. Estamos proyectando, es un evento, bueno, de hecho, lo vamos a presentar en el Member Forum, es el evento del sistema de World Trade Center de América Latina colaborativo. Y bueno, y tú ya te me adelantaste en la primicia y tú hablabas del tema de innovación, de que uno se tiene que estar retando todo el tiempo. Bueno, innovación va a realizarse en un formato híbrido. Estamos dando ese cambio este año. O sea, va a ser una versión virtual como esta, bueno, con una escenografía un poco distinta y una versión y al mismo tiempo se está realizando un evento presencial. Estamos conjugando las dos cosas y quién sabe qué vamos a inventar para el próximo año.
De eso se trata, de retar todo el tiempo las organizaciones. Bueno, los esperamos. La información de innovación está en nuestras redes sociales. Tenemos, ya tú mencionaste a Laurent de Cabac, está Juan Carlos Escotec de Banesco, vamos a tener un emprendedor serial que es Roberto Singler, que se está conectando desde Tel Aviv, y Giancarlo Girolamo de una empresa venezolana que se llama Soutec, que se ha internacionalizado, va a estar bien interesante. Así que los esperamos, se pueden inscribir. La versión online es completamente gratuita. Como esto, aprovechenlo, es solamente una vez al año. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Afiuni, agradecida enorme, a Miguel López, a toda la organización de Iguay que estuvo pendiente de este evento, de verdad que agradecidos, grandes aliados nuestros, al Hotel Esperia World Trade Center, a Destilados Leal, a Cerámicas Carabobo y a todos ustedes que se conectaron en esta mañana. Les doy las gracias y estamos pendientes entonces para la futura ocasión el jueves 21 en Innovación. Feliz tarde para todos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Suelia. Chao. Chao, chao.